alguna presentación o aquí en pantalla, nos permitimos tener la pantalla en HD para que puedan el resto ver de la mejor manera posible con alta resolución. Bueno, muy buen día a todos, a todas. Muy buen día, querida comunidad biodanzante. En primer lugar, quiero enviarles un afectuoso saludo, pero en especial a quienes están sufriendo en estos momentos difíciles, producto de esta pandemia, que junto con dolor también, bueno, nos trae aprendizajes y desafíos. Son variados, interesantes, pero también no podemos dejar de tener presente que para algunos hay mucho dolor. En esta primera jornada damos inicio a un ciclo de conversaciones en torno al tema enfoque de género y biodanza. Desde ya le envío, ahí por ahí veo a Cristal Campillay, a Raúl Terren, que son nuestros panelistas el día de hoy, un cariñoso saludo para ustedes, amigos, amigas. Para nosotros, la Asociación de Facilitadores de Biodanza de Chile es una acción de gran importancia el generar espacios como este, el generar charlas, conversatorios, rondas de reflexión, etc. Es una actividad que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que una de las ventajas ahora es que se hace mucho más visible y masivo gracias a la difusión de estas tecnologías. Así que por ahí tenemos un elemento que agradecer. Y creemos que la importancia de realizar este tipo de acciones radica en que la biodanza está situada en el espacio de la ciencia, en el espacio de la pedagogía, o tal vez mejor dicho, en el espacio de la andragogía, que es la educación para adultos. Y en este sentido, entonces, la biodanza cercana a la ciencia se encuentra más alejado a lo dogmático, a lo religioso. De hecho, la inclusión de arquetipos, de dioses, de ángeles y otros, tiene que ver más bien con aspectos andragógicos que con aspectos religiosos. Debemos tener presente, por ejemplo, que el desarrollo de la neurociencia en los últimos años es un aporte para nuestra disciplina. O hoy en día, ¿no?, el dejar de ver la sexualidad desde una dimensión binaria. Creo que es lo que abre este tremendo espacio de conversación. Entonces, nuestra intención como asociación es propiciar, es generar conversatorios, invitar a la reflexión que va en pos de el desarrollo de nuestro movimiento, el crecimiento personal y colectivo. Así que bienvenidas sean esta instancia. Bueno, sin mucho más que decir, les invito siempre a visitar la página web de la Asociación de Facilitadores de Biodanza. Estamos realizando muchas actividades que tal vez al final de esta reunión contaremos un poquito de ellas. Y desde ya un gran abrazo y muchísimas gracias por esta concurrida presencia. Un beso para todos y todes. Bueno, parece que me toca a mí, ya. Muchas gracias, Jaime. Hola a todos, todas, qué lindo vernos aquí. Cuento ahora 141 participantes. Bueno, supongo que me están escuchando bien. ¿Sí? Ya, genial. Para dar comienzo entonces. Bueno, mi nombre es Carolina García. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Muy buenos días. Agradecerles su presencia, su escucha el día de hoy. Me encuentro gratamente sorprendida con la convocatoria, lo cual de inmediato nos permite interpretar de que hay un gran interés en la temática. Una necesidad también de encontrarnos, de reflexionar, de aprender y también de cuestionar nuestra propia praxis, buscando ofrecer lo que este maravilloso sistema propone, que es un sistema de integración humana, de reeducación afectiva, donde todas y todos tengamos un lugar.
Bueno, primero es importante mencionar que como Asociación de Facilitadores de Biodanza estamos interesados en proponer y ampliar plataformas que permitan estas reflexiones y profundizar sobre diversas temáticas. Y en este sentido queremos dejar de antemano claro 2 puntos. Primero, que las opiniones vertidas en cada conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, y en ningún caso va a representar en el fondo nuestro pensamiento ideológico, normativo de la misma asociación. Nuestra intención más bien incluso buscaría lo opuesto. Buscamos más bien prestar un espacio para que se desplieguen diversas voces y que podamos entablar diálogos que aperturen el pensar y el sentir. Y en segundo lugar, y vale en especial para este ciclo de conversatorio, tampoco pretendemos instalar un protocolo o mandato unificado sobre alguno de los enfoques de género. Más bien pretendemos que de una escucha abierta, atenta y sobre todo sentida, cada facilitador y facilitadora tome su propia perspectiva, metabolice, digiera todo lo que vamos a escuchar y sigamos investigando y efectuando las propias preguntas, las propias conversaciones con otros y también elaborando nuestras propias respuestas. Bueno, hoy nos convoca la temática enfoque de género y su relación con la biodanza. Bueno, queremos que la temática interpela a nuestra disciplina directamente en varios aspectos. En cuanto trabajamos sobre la identidad de las personas, trabajamos con la sexualidad y con la corporalidad, por lo que sin duda tenemos algo que decir, o al menos algo que pensar y revisar. En la actualidad, no cabe duda que el feminismo, por ejemplo, atraviesa su época de oro, ¿sí? Sabemos que es muy, muy antiguo, pero actualmente está más vivo que nunca. Lo vemos en las calles, en la convocatoria del Día de la Mujer, en las academias también, están los profesores actualizándose al respecto, estamos escuchando y escuchando sobre esta temática, está siendo parte de las asociaciones gremiales, incluso en nuestras reuniones familiares probablemente, y ahora en biodanza. Entonces es una temática que también tenemos que formar parte. Podemos decir a grandes rasgos que el enfoque de género de alguna u otra forma resquebraja, desarma categorías sociales que están naturalizadas e internalizadas de lo que significa ser hombre o mujer, generalmente enlazado a tener determinado sexo o aparato sexual reproductor, lo que conlleva asimismo a la expectativa y formación de determinadas conductas y roles que se instalan como mandatos de normalidad, lo cual de acuerdo al enfoque de género estaría atravesado también por dinámicas de poder. Estos dinamismos que producen y legitiman un orden político y económico específico, que es lo que conocemos por patriarcado, que instala una organización social que otorga primacía a los hombres o a lo masculino por sobre las mujeres o lo femenino, impactando fuertemente en las subjetividades, al castigar toda forma de disidencia y además legitimando la desigualdad y la violencia contra la mujer y en realidad contra todo lo que no responda al modelo heteronormativo y de constitución binaria. Bueno, en este escenario sociocultural es que surgen, en realidad más bien resurgen o se fortalecen las voces de distintos movimientos, como el feminismo y sus distintas corrientes, porque por ejemplo, solo nombrando algunas encontramos el ecofeminismo, feminismo comunitario de mujeres indígenas Abya Yala, feminismo radical, el feminismo liberal, el anarquismo feminista, el transfeminismo, entre otros, así como también el movimiento LGBTIQ+, que incluiría el movimiento queer, donde básicamente ¿sí? Se encontraría todas aquellas personas cuya identidad de género no se encuentra incluida o bien trasciende la dicotomía hombre-mujer. Y bueno, en definitiva, todos estos movimientos persiguen, en términos muy amplios, porque cada uno tiene sus propias particularidades, singularidades que son súper importantes y que vamos a tener la fortuna de ir revisando en buena parte durante los conversatorios, pero más o menos todos buscan derrotar el estereotipo sexualizado, ¿sí? Lo que se espera de ti por tener un cierto cuerpo. Desmontar en ese sentido la creencia de que la biología determina tu identidad sexual o de género, y por supuesto abolir el patriarcado. Y en particular el ecofeminismo o las mujeres indígenas le suman a esta lucha la ecología,
donde comprende que la destrucción medioambiental contemporánea sería el resultado de esa historia de dominio patriarcal. En fin, todo esto nos sitúa frente a nuevas reflexiones sobre el misterio de la identidad, ¿sí? Que es un tremendo tema que nosotros trabajamos en biodanza. Podemos ampliar la mirada, las múltiples formas, las múltiples comprensiones, y finalmente nos lleva a lo infinito del ser humano. Y también nos invita a cuestionar nuestra manera de estar en el mundo e introducir una conciencia crítica hacia nuestras propias prácticas y discursos. A mí me parece, y a nosotros nos parece, que nos atañe como facilitadores, puesto que en los cimientos de la biodanza está el configurarse también como un movimiento subversivo, que pretende transformar nuestra forma de relacionarnos, que pone la vida al centro, y el ejercicio de valores como el amor, la equidad, la inclusión, la diversidad, la justicia social, y en el fondo nos invita a no resignarnos frente a una sociedad que, en palabras de Rolando Toro, estaría enferma de civilización. Por lo que probablemente los enfoques de género y la biodanza tienen mucho que aportarse mutuamente. Creo yo que tanto el enfoque de género aporta a la biodanza, como también la biodanza y nuestra mirada amorosa también aporta al enfoque de género. En fin, estas y muchas otras reflexiones y cruce de paradigmas conversaremos a lo largo de estos 3 conversatorios que están agendados y que esperamos sean de tu interés, y podemos contar con tu presencia, con tu reflexión, con tus preguntas, porque esto también lo hacemos todos y todas. ¿Sí? Bien, bueno, luego de esta introducción a la temática, les paso a presentar a los 2 excelentes expositores que nos acompañan hoy, Cristal y Raúl. Hola. Hola, hola Cristal. Te voy a presentar primero, Cristal. Voy a presentar en realidad a Cristal y a Raúl. Raúl también anda por ahí, yo no lo he visto, pero imagino que anda por ahí también, ¿sí? Raúl, ¿andas por ahí? ¿Está? ¿Lo oyeron o no? Sí, estoy aquí. Sí. Ya, vale, ya, genial. Voy a presentarlos a los dos, y así luego comienza Cristal y luego comienza Raúl, pero los voy a presentar ahora a los dos, ¿vale? Voy a mencionar un poquito quiénes son para que todos sepamos. Bueno, primero va a comenzar Cristal. Cristal Campillay es de nacionalidad chilena, es terapeuta ocupacional de profesión, facilitadora de biodanza de la Escuela de Biodanza de Viña del Mar. Actualmente vive en Barcelona y se encuentra en proceso de finalizar su maestría en estudio de mujeres, género y ciudadanía, mención Mujer, Trabajo y Política Pública de la Universidad de Barcelona. Y cuenta también con una maestría en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro del Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia. Bienvenida, Cristal, muchas gracias por ofrecernos tu conocimiento y ponerlo a disposición para todos. Muchas gracias. Y bueno, por su parte, luego de Cristal, hablará Raúl Terren, de nacionalidad argentino, licenciado en Administración y magíster en Psicología Cognitiva. Ha cursado estudios de filosofía, de religión en Suiza. Bueno, ha sido de todo, Raúl, ¿no? Ha sido empresario, profesor universitario, terapeuta, ha escrito unos libros maravillosos de poesía que yo he tenido el privilegio de leer. Bueno, ha sido presidente de la IBF, que es la International Biocentric Foundation, del 2010 al 2015. También desde el 2017 entendemos que es presidente de la DEVA, que es la Asociación Argentina de Directores de Escuelas de Biodanza. También junto a su esposa, la esposa Verónica Toro, una persona que amo también, dirigen la Escuela de Biodanza de Buenos Aires. Y bueno, viajan siempre dando seminarios de biodanza en diversos países de América Latina y Europa. Así que Raúl seguramente lo conocen. Así es que damos también, Raúl, la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos también sus reflexiones. Un privilegio para todos nosotros y nosotras escucharles. Y bueno, algunos pequeños detalles. Les voy a pedir, yo me voy a encargar de generar las preguntas posteriores a las exposiciones. Entonces les voy a pedir que evitemos comentarios que no tengan relación con la charla. Evitemos
o sea, nos van a dar ganas de reflexionar, ojalá tengamos un cuadernito, apuntemos lo que queramos, pero me interesa que el chat sea utilizado para las preguntas, que podamos, si tenemos una pregunta que hacerle a Raúl, a Cristal o a ambos, podamos el chat usarlo para esas preguntas, ¿se entiende? Más que reflexiones, de manera, porque somos un montón, entonces de esa forma ayudamos a ir directamente a lo que nos interesa, que son las preguntas, y de esa forma yo voy a poder redirigirlas luego al plenario. ¿Ya? Así que bienvenidas las preguntas, vamos a dar un tiempo de 5 minutos entre Cristal y Raúl para que escriban las preguntas, yo voy a tomar nota de ellas, esperamos responderlas todas, por supuesto que el tiempo es limitado, así que desde ya mis disculpas si es que no tomamos y recogimos tu pregunta en particular, pero voy a tener el criterio de seleccionar preguntas que aunan otros cuestionamientos. Así es que bueno, eso es todo, vamos a dar el pase para que comience nuestra querida Cristal. Recordando también que cada presentación tiene una duración de 20 minutos. La Lore que anda por ahí va a ser la encargada del tiempo, entonces cuando te queden 5 minutos, ella te va a decir, te quedan 5 o algo por el estilo, Vale. para que puedas ir cerrando, ¿sí? Y luego de eso dejamos 5 minutos para las preguntas y empieza Raúl, y ahí la Lore va a estar a cargo del tiempo, ¿sí? Estamos entonces. Gracias a todos y bienvenida, Cristal. Muy bien. Bueno, primero, buenos días a la gente en Chile y el resto de Sudamérica, y buenas tardes acá a los compañeros también de Barcelona, que me agrado también de ver por ahí a varios, también a mis compañeros que he visto también a varios de mis compañeros de escuela, que me siento súper honrada de poder tenerlas también aquí. Primero que nada también eso, decir que me siento muy honrada de la invitación que me ha hecho la asociación y de poder ser en este momento la persona que está un poco de punta de lanza con este conversatorio, que claramente ha suscitado mucho interés de parte de las personas que estamos hoy día, yo creo, entusiastas con la idea de hacer de nuestros espacios cada vez más equitativos, igualitarios, inclusivos y participativos, ¿no? Me corrijo también un poco en eso, porque también eso es algo muy importante, ¿no? de decir, ¿no? que desde esta visión o de esta perspectiva, el decir ya que alguien tenga que ser incluido parece ser que hay un lugar, ¿no? que nos puede recibir, y en realidad eso no es así. O sea, todos participamos, porque todos tenemos el mismo derecho, ¿no? a estar y ser. Y quería hacer esta aclaración porque un poco de esto va, ¿no? Lo que yo quiero hablar, de lo que quiero hablar hoy día. Porque cuando me invitan o sea, cuando yo también, ¿no? postulo para poder ser invitada a este conversatorio, lo hago desde una experiencia la que tuve ocasión de ser acompañada por otro de mis grandes amigos y compañeros, que es Amado, y que tiene que ver con una experiencia específica, ¿no? relacionada con la temática de género y la biodanza, que es una propuesta llamada Amares y Sexualidades. Cuando decido hacerlo desde ese lugar es porque creo que justamente lo que necesitamos hoy día, más allá de una experiencia pedagógica respecto de la perspectiva de género, que es algo que incluso podemos hacerlo con nuestro propio interés, ¿no? y leer y saber, pero es interesante el cómo desde esta experiencia propia, ¿no? vamos haciendo esta conexión, esta forma un poco, ¿no? de ir tejiendo también las distintas teorías, las distintas prácticas, y en este caso particularmente desde las perspectivas de género y la biodanza. Yo quería, por ejemplo, partir por decir que una de las cosas que a mí más me motivó es la idea que tiene que ver con una máxima para mí, ¿no? Que es como, si desde las perspectivas de género o desde los estudios, ¿no? Gay, lesbianos, queer, podemos percibir como una posibilidad, ¿no? o visionamos un futuro donde los géneros pueden fluir, ¿por qué no tenemos la misma percepción o por qué no nos pasa lo mismo con la sexualidad? ¿Y por qué esto es una pregunta importante, diría yo, para la biodanza?
Bueno, precisamente porque nosotros trabajamos con temáticas muy trascendentales para la vida humana, pero particularmente trabajamos con algo tan sensible como la corporalidad, ¿no? La corporalidad, el afecto, o sea, y por tanto el contacto humano, y con el deseo, ¿sí? Respecto del deseo, por ejemplo, nosotros podemos decir que desde la biodanza existe, ¿no?, una concepción de este amor indiferenciado, ¿no?, y que podría acercarse mucho a esta visión, ¿no?, donde no necesitamos definir o tener la categoría hombre y mujer, sino la categoría de cuerpo parlante, ¿no? O cuerpo parlante que significa la vivencia, o, por una parte, pero además tenemos la noción de un cuerpo que está siendo performado en esa misma experiencia de estar con otros, ¿no? Entonces, en esta experiencia que nosotros propusimos, lo que queríamos de alguna forma era que las personas tuviesen un espacio de confianza para poder experimentar a través, por supuesto, de una metodología donde se incluía una vivencia de biodanza, la posibilidad de ser impactado por lo otro, ¿no? Y que entonces nos fuera dando nociones de nosotros, pero a través de sensaciones que en principio a lo mejor no asociaríamos con la sexualidad, ¿no? O con el placer. Entonces, desde ese lugar lo que queríamos entonces, sí, era un poco decir, mira, que no importa que a ti de normal te gusten las mujeres o te gusten los hombres o te guste cualquier otra persona de la diversidad sexual, sino que lo que importa es cómo, primero, se manifiesta en mí, ¿no?, el deseo o el placer, como yo necesito de mí mismo, en principio, y cómo eso puede ser susceptible de ser compartido o no, con otro o con lo otro, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, empezamos a también a repensarnos, ¿no?, el cómo también nosotros estábamos haciendo o abordando nuestros propios espacios como facilitadores de biodanza, ¿no? Y cómo entonces se hacía tan fundamental en algún punto el hacer este hackeo, ¿no?, del género o del sistema sexo-género, para que eso también pudiese ser un espacio cada vez más confortable para que las personas puedan ser. Entonces, uno se pregunta, ¿no?, ¿para qué darse todas estas vueltas? ¿Para qué estar pensando y repensando el tema de cómo se utiliza el lenguaje? ¿O por qué hablar de contrasexualidad o contratextualidad? ¿O para qué sirve, ¿no?, el generar toda esta idea paralela? O no paralela, porque uno sabe que no lo es, pero pareciera. Y en realidad la respuesta es porque queremos que todos se sientan parte, ¿no? La Judith Butler habla sobre las vidas ininteligibles, se me confunde la palabra, y eso para mí, por ejemplo, es importante, porque cuando nosotros decimos que una persona es comprensible, o yo la puedo leer, lo que estoy de alguna forma diciendo es que esa persona es legítima, ¿no? Y que no necesita del permiso de la sociedad ni mío para ser. Y eso es fuente de salud. O sea, cuando una persona no necesita sentir que tiene que ser autorizada para sentir lo que siente, para expresar lo que quiera, para vestirse como quiera, para identificarse con el género que quiera, para amar a quien quiera, para tener la práctica sexual que quiera, esa persona lo que está sintiendo es que puede vivir, o sea, ¿no?
y nuestro sistema persigue eso. O sea, lo que nosotros queremos, ¿cierto?, es poner la vida al centro. Queremos que la vida se manifieste y que además sea una vida digna de ser vivida. Entonces, desde ese lugar, todo lo que nosotros podemos aportar como espacio, ¿no?, como lugar seguro desde la biodanza es importante. O sea, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos aprender para generar eso, ¿no? Y bueno, también otra cosa que me parece importante y que seguramente van a seguir apareciendo, ¿no?, en el resto de los conversatorios, y por eso tampoco voy a abordar mucho, es el tema de lo que podemos decir respecto del esencialismo o la naturalidad, ¿no? Nosotros estamos tan acostumbrados, está tan enquistado esa idea, ¿no?, binaria, que tendemos a referirnos a la naturalidad, ¿no?, sin darnos cuenta de cómo esa naturalidad a la que nosotros nos referimos es un lugar a donde hay que llegar para algunos, ¿no? Es como una casa, un yugo, una cárcel, a donde la gente pareciera que tiene que aspirar para sentir que está bien. Cuando en realidad lo que estamos diciendo es que ese lugar o esa naturalidad es un lugar de homogeneidad, el lugar donde las personas tenemos que cumplir con unos ciertos parámetros o estar de acuerdo con una norma que nos permite o nos autoriza para hacer, ¿no? Y para ser considerados dignos de ser incluidos, además. Entonces, por eso también es tan importante el cómo también nosotros hoy día somos capaces de revisar nuestras propuestas, de revisar el lenguaje que estamos utilizando. Y no digo con eso que solamente desde el lenguaje o con el lenguaje nosotros vamos a revertir eso. Sin embargo, cada vez que somos más cuidadosos con la forma, ¿no?, de referirnos, estamos dando espacio para que las personas puedan manifestarse y también hacerse las preguntas necesarias, ¿no? Eso también es algo importante. La biodanza no es un lugar donde recibimos respuestas solamente, es un lugar donde nosotros vamos a crear preguntas. Y también tenemos que sentir que el lugar que estamos nosotros presentando es un espacio donde las personas tienen también la oportunidad de generarse dudas, preguntas, ¿no? Y que no sean unas dudas que nos generen angustia, sino que sean el espacio para ampliar, ¿no? Que sea un viaje, que sea un desplazamiento. Entonces, por otra parte está el tema, ¿no?, de la corporalidad. Y eso también es importante, porque cuando nosotros estamos utilizando o no, cierto lenguaje, también estamos creando, ¿no?, una tecnología, ¿no?, la tecnología del género, o la tecnología del sexo, y eso está asociado a cuerpos específicos. Entonces también tenemos que nosotros tener conciencia de aquello, ¿no?, que estamos nombrando. ¿Qué estamos nombrando cuando nombramos belleza? ¿Estamos o no construyendo una idea de lo que es eso? ¿Estamos creando una tipología de cuerpo de mujer o de hombre? Así como cuando se habla de lo que es sano, ¿no? Y vienen toda esta idea de como que tiene que ser delgado, que tiene que ser atlético, ¿no? También hay un punto en el que la forma en la que nombramos la realidad también está invitando, ¿no?, a toda esa otra creación de significantes y de ideas, ¿no?, y de imaginarios. Bueno, y también otra cosa que quería como mencionar es que es importante también el hecho de que cuando decimos diferencia,
porque a veces también usamos esto, ¿no? Para el ser diferente. Hay que preguntarnos también diferente de qué, ¿no? ¿Diferente de quién? ¿De quién me tengo que diferenciar? ¿No? Como esto de decir, no, yo doy espacio a la diferencia. Bueno, ¿diferencia de qué? O sea, estoy diciendo que me está autorizando porque yo puedo estar aquí porque soy distinto de ti. O sea, ¿quién es el parámetro de esa diferencia? ¿No? Porque también entonces tenemos este paralelismo diferencia-margen. Y en realidad lo que nosotros queremos decir es que hay múltiples identidades. Entonces, uno se preguntaría, ¿qué entonces es lo que nosotros estamos pretendiendo cuando decimos que las personas pueden ser, o pueden tener, o pueden elegir, o, ¿no? Como esta cosa que parece un poco ambigua? Bueno, lo que estamos diciendo es que la existencia hoy día, ¿no? O esta corporalidad parlante, eh, es una inestabilidad, pero que no es una inestabilidad que tiene que ver con no tener soberanía o no conocimiento, sino que es una inestabilidad que tiene que ver con que es posible renegociar la identidad de una manera estratégica. Y que nosotros, en tanta mutación, y la biodanza es un espacio hermoso para eso. Le comentaba, y espero que no se me vaya a cortar el tiempo, pero me gustaría contar esto, ¿no? Que cuando nos invitó, o sea, Raúl me invitó a que conversáramos un poco para conocernos, ¿no? Antes de esto, que me pareció una invitación muy bonita y que se lo agradezco. Le comenté que cuando yo hice ¿no? esta taller, formación de sexualidad, erotismo y amor en la escuela, yo llevaba mis preguntas, o creía que tenía unas preguntas, ¿no? Y en este espacio seguro, en este laboratorio que ofrecen ellos, lo que sucedió es que la pregunta que yo llevaba, que era una pregunta sobre mi orientación sexual o la orientación de mi deseo, no se resolvió. Y eso fue lo más bonito, sino que lo que salí sintiendo o pensando fue, ¿qué importa? Y eso para mí es lo que siento y quiero que se convierta en los espacios que propongo. Que sea un lugar donde la gente diga, ¿y qué importa? ¿No? O sea, eso me va a impedir a mí algo, o me va a permitir algo, o me va a hacer a mí... No, sino que salir con la sensación de que no importa es una sensación de tremenda amplitud, de expansión, de felicidad. O sea, donde yo... No, Parece que Cristal perdió la conexión. Ujú. Es por eso que no está hablando. Parece que dejó de estar conectada. Pero bueno, le quedaba poquito, Lore, ¿no? De tiempo. Lamentablemente no. Le quedan 5 minutos. Vale. Bueno, respiramos mientras le damos que aparezca Cristal. Ah, bueno, está conectada y necesita que le liberen el micrófono. Si es que pueden, por favor. sí.
¿o Ahí no? volviste. Sí, ahora sí, Cristal. Vale, vale. Em, entonces, lo que comentaba, ¿no? Es un poco la experiencia en primera persona que yo viví de esto de poder realmente estar en un lugar donde yo era legitimada, pero además donde yo me sentía segura para poder explorarme y explorar. Es de que hay un consenso. Entonces, donde no se está experimentando una relación de sumisión y dependencia, donde no estoy experimentando una relación de poder, donde tengo la evidencia de estar con una persona que está en la misma búsqueda que yo y que por lo tanto nos estamos dando, ¿no?, mutuamente la oportunidad de explorar. Eh, por ahí hay unas preguntas que están apareciendo en el chat. Wow. Y las preguntas las vamos a resolver al final. Yo las estoy requisando. Por favor, quiero tú estás a cargo de los micrófonos. Si puedes liberar a la Cristal, por favor. Porque cuando uno ingresa a la sala nuevamente entra con el micrófono apagado. Entonces, liberar el micrófono de la Cristal. Ahí sí. Ya. Ya, Cristal, Bueno. te quedan como 3 minutos. No, pero creo que ya he dicho un poco lo que quería, pero como le comentaba, que hay unas preguntas que están apareciendo en el chat, pero creo que ya cuando se dé el espacio para conversar más ampliamente del tema, la podría ampliar. ¿Sí? Así Así que, va a ser. bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Cristal. Bueno, damos entonces un mini break para que puedan hacer todas sus preguntas para Cristal. Sí, yo las estoy acá revisando y le avisamos a Raúl para que se prepare también y pueda comenzar. Gracias, Cristal. Gracias a todas, todos por sus preguntas. Y este es el momento para elaborarlas. A ver. El backstage.
Hay que revisar propuestas en lenguaje. Dicen. Bueno, yo me estoy mirando a mí. No te escuchamos, Raúl. Estás sin micrófono, espera un poquito. Te van a liberar el micrófono. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿comienzo? Sí. Puedes comenzar, sí. Gracias. Bueno, primero de todo agradezco a Cristal esta introducción, que haya sido la primera, que siempre es un poco más difícil. Gracias, compañera. Agradezco también a todo el equipo, a la asociación, a Jaime, a Rodrigo, a Lorena, a Jerónimo, y especialmente a Carolina, que me ha cuidado muchísimo en esta presentación de mi parte frente al proyecto. Y después agradecer a todas estas personas que están interesadas en este tema tan importante en biodanza. Y qué bonito, porque nosotros en biodanza podemos crear todo lo necesario para ser lo más flexibles posible, simplemente consensuando y poniéndonos de acuerdo. A mí me encantaría usar un lenguaje inclusivo, pero les cuento que a veces cuando escribo puedo usarlo, oralmente me cuesta mucho, entonces les pido que me disculpen. ¿Ah? Todes. Bien. En nuestra experiencia con Verónica de trabajar la sexualidad prácticamente 25 años, en muchísimas escuelas del mundo, nosotros habíamos desarrollado una estrategia maravillosa y nos iba muy bien y todo andaba bien. Y siempre estaba justamente este tema de que nosotros éramos muy específicos, danza para hombres, danza para mujeres. Y ahora unos 15 años tuvimos la intuición de decir, aún en la parte teórica, por favor, alguien de la comunidad LGBTQI que cuente desde su vivencia cómo vive dentro de biodanza esa identidad, en este caso gay, lésbica o bisexual, y que al mismo tiempo consultarla para que nos oriente cómo ir mirando las consignas. Porque se escucha abajo. A ver. A ver ahora si se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Gracias. Dale. Bueno. Entonces, en esta historia de nuestra vida de trabajar tanto en la sexualidad, nos vimos, digamos, llevados a abrirnos a nuevas posibilidades, y a partir de hace 8 años atrás, realmente tuvimos que empezar a cambiar toda nuestra estrategia, ¿no? Y bueno, y hoy ni que hablar, pero sobre todo nos sucede que, y ahora con el lenguaje, si nosotros decimos hembra para una mujer de 50 años que vive una vida, digamos, de represión, digamos, de mujer civilizada, de señora, dentro de danza, animarse a ser hembra es extraordinario para esa persona. Ahora, si yo digo hoy hembra o macho con alumnos de la escuela de 20 años, es tremendo, es decir, no puedo, se me dificulta enormemente, ¿no? Entonces, y a mí me encanta dar la posibilidad a toda la gente nueva, que es la que trae la novedad, ¿no? Y trae el futuro. Entonces, Verónica y yo estamos realmente en un trabajo de deconstrucción del lenguaje dentro de nuestra experiencia de biodanza, del lenguaje, y a partir de ahí también de cómo organizar ejercicios que sean lo más inclusivos posibles. Porque si hay algo maravilloso en biodanza
y realmente se lee, la posibilidad que cualquier persona sea bienvenida y pueda experimentar su identidad en todos los planos, pero específicamente en este lugar tan delicado que es la sexualidad, la identidad de género, los roles de género. Entonces decía que esta deconstrucción del lenguaje es un trabajo a hacer, absolutamente, y por otro lado también recrear un marco teórico mucho más amplio que nos permita abrirnos la mente a pensamientos nuevos, digamos. La deconstrucción, saben ustedes, es en realidad un término acuñado por el filósofo francés Derrida, y que originalmente viene de Heidegger y la destrucción de la metafísica, y de Husserl y el desmantelamiento de la fenomenología, y que es una reacción a una percepción binaria de la realidad. Bien interesante. Ahora, Derrida, él toma esta deconstrucción como un método literario, es decir, un método para leer los textos filosóficos y los textos profundos y poder extraer nuevas posibilidades, poder percibir que hay algunas verdades que se escapan a esa connotación binaria en el pensamiento humano, que es muy difícil salir, les cuento. Y de hecho, originalmente nosotros venimos en la filosofía clásica de Aristóteles con el principio de no contradicción. Si A es A, B es B, A no es A, B no es B, antes Parménides. Y eso es tremendo porque nos limita extraordinariamente. Ahora, también en la Grecia clásica, en Platón, aparece un concepto de fármacon. Esto ya es mucho más simpático, porque el fármacon es algo que cura y que mata. Que de hecho de él lo tomó la homeopatía. Entonces, ahí sí que tenemos una integración, un mismo elemento que cura y que mata. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea una cosa o la otra? La dosis. Buenísimo. Si nosotros tomamos eso para el género, es una apertura maravillosa, porque digamos, hay hombres, hay mujeres, pero en realidad hay dosis posibles de ser hombre o de ser mujer que abrirían un espacio extraordinario digamos, de libertad de acción. Tanto es así que, digamos, sobre todo después de mayo del 68, tenemos todos estos pensadores franceses que acompañan a Derrida, Michel Foucault, que era el único homosexual y que no hablaba de eso. Pero Deleuze y Guattari, que por ejemplo, ellos mismos decían, se llamaban homosexuales moleculares. Vaya a saber exactamente qué se entiende por eso, pero era como un deseo de participar en esta corriente tan importante de mayo del 68 francés, que era por un lado un nuevo marxismo y al mismo tiempo la comunidad LGBT tuvo un auge extraordinario. Y estos intelectuales han apoyado mucho eso. Yo a veces me siento también alguien con esta intencionalidad, ¿no? Porque realmente me seduce mucho la diferencia. Es decir, recuerden ustedes que Derrida es el pensador de la diferencia también, ¿no? Derrida, pensador de la diferencia. Entonces, ahora, la diferencia te puede dar miedo o te puede estimular, y yo creo que hay que celebrarla, ¿no? Entonces, también hay otro filósofo, que es interesante todo esto para el mágico de Vivanza, que acompaña, que es Emmanuel Levinas, contemporáneo de Derrida, y que va por otro lado un poquito, va por el lado de lo que es, tengo una duda, la otredad como fundamento de la vida, ¿no? La otredad y la ética como filosofía primera, y que la mirada del otro, como nos tenemos en biodanza, el rostro del otro, dice, tiene las palabras de Dios. Bueno, esto ya es extraordinario, porque en realidad nosotros en biodanza podríamos decir que mirándonos al otro y mirando en los ojos, donde no sabemos tal vez si es hombre, mujer, gay, trans, no sabemos nada, entramos en una comunión con lo divino de la existencia humana. Ahora, entonces, productores, bueno, interesante porque
los que lloran, la importancia del ojo que llora. Entonces, si juntamos esas dos visiones, tenemos esos encuentros de miradas en biodanza de alma a alma. Ahora, la deconstrucción, yo creo, y teóricamente, es poder partir de lo que es la mirada epifánica de Levinas, y ahí entro en el autor que lo celebra aquí, es apreciado, un filósofo trans, la epifánica de Levinas a la democratización del ano de Paul Preciado. Yo voy a insistir que este libro, los libros de Preciado, que ya es sobre todo el manifiesto contrasexual, es de una inteligencia, de un coraje, de un avance, y que surge de su propia vivencia, de su propia praxis. Esto es lo que más vale. Ahora, cuando digo yo, ¿qué tiene que ver entonces? ¿Cómo podemos unir la mirada epifánica con la democratización del ano? Y bueno, me doy cuenta que si tú miras los ojos y no reconoces quién es él, realmente el ano es algo que no nos identifica, nadie podría reconocerse, ¿no? Parece, digamos, dejémoslo ahí abierto. Entonces, Preciado tiene como una doble vertiente, por un lado, una postura, ella, es una persona muy sexual, lo he dicho, entonces tiene un rescate de una sexualidad que se aleja absolutamente de la procreación, o de la pareja, o de lo que fuere. La sexualidad, diría yo, está por la sexualidad misma. Y que me parece genial, por supuesto, porque de hecho, nosotros tenemos una línea de sexualidad en biodanza. Ahora, también trae el concepto de dildo, un concepto de que existía el dildo antes que el pene, es decir, el dildo como todo lo que excita, todo lo que nos estimula en la sexualidad, y todo puede ser dildo, es como maravilloso. Pero al mismo tiempo entra ahí, y este es otro plano muy interesante, que, su transición de mujer trans, como lo percibimos ahora, ¿no? Es decir, Paul de Preciado o Beatriz Preciado, yo tengo un libro de Beatriz y otro de Paul. Su transición está dado por la testosterona, es decir, ella decide seguir un protocolo de cambio de género, sin seguir el protocolo oficial donde uno puede ir a un médico y le dan la dosis, sino tomar la testosterona, mismo como se dice en su libro Texto Yonki, ¿no? Como alguien que va en contra de la norma, y digo, tomo la testosterona como yo quiero. Ese tránsito que viene en el libro con absoluta claridad, nos mete en otro terreno, que es el terreno de lo que es el entramado, la imbricación entre naturaleza y tecnología, ¿no es cierto? Es decir, la testosterona es una prótesis química. Entonces, nosotros estamos y él lo dice, en un mundo ya donde vislumbramos lo que sería un cyborg, que un cyborg es un ser humano con naturaleza y con tecnología. Pero ojo, alguien que tiene un marcapasos, los que toman pastillas para la presión, para la insulina para la diabetes, Viagra, pastillas anticonceptivas, todo eso es tecnología con la que vivimos. Entonces, la mayoría de nosotros podemos decir es, de alguna manera, un cyborg. Es decir, un cyborg molecular, porque, no un cyborg por algunos implantes. Este paso, entonces, y bueno, y pensar para mí, fíjense esto, pensar que de ser mujer para ser hombre, o para iniciar una transición a donde sea, alguien hace eso con la testosterona, yo digo, así como estaba Deleuze, que consideraba un homosexual molecular, yo digo, si todos nosotros, a los 8 meses del feto, en realidad, donde somos básicamente todos mujeres, o si quieren, sostenibles, entra la testosterona, y la testosterona genera ese desarrollo de lo que sería el varón
donde los ovarios se hacen testículos y el clítoris pene. Entonces yo digo, si este es el paso a ser trans, y con todo el respeto digo, yo también soy trans. Yo soy un hombre trans porque a las 8 semanas empezaron a tomar digamos, no decidí, me aplicaron testosterona y ahora soy un hombre. Y entonces, bueno, digo, con todo el respeto, las perspectivas que abre todo esto. Ahora, entrando en esto del cyborg, me voy, y hay otro autor tremendo que se llama Harari, tengo aquí, lo amo Deus, un israelita, donde ya va al tema de que, o sea, cualquier prótesis que nos pongamos, con necesidad de desarrollar el género, pero más aún puede abrir espacios de modificar nuestra naturaleza, buscando tener una memoria más plena, buscando tener un ojo biónico, y entonces estamos en el riesgo de lo poshumano, ¿no? Quizá algo también para traer como bibliografía, lo poshumano, donde el Homo sapiens tiene 70.000 años, tal vez en los próximos 70 lo reconozcamos. Entonces, yo creo que nuestra pregunta esencial es qué es ser humano, ¿no? En el documento, si no dijera hombre, mujer, diría ser humane. Bueno, ayudaría un montón, pero igual es como un desafío extraordinario. ¿Qué es ser humano? Por ejemplo, si a una niña a los 2 años, a los 13 años, un niño que tiene esa dificultad para asumirse como nena o nene, un médico, o mujer o jovencito, un médico le dice, tómate tu tiempo y piensa y decide y vemos si hacemos la operación. Eso es un horror tremendo, porque es imposible decidir. Primero, uno puede no sentirse bien en un cuerpo de mujer, pero ni sabemos lo que son. Cuidado eso. Es decir, Raúl, te quedan 5 minutos. Gracias. Sí, Gracias. Raúl. Gracias. Entonces, lo mismo, digo, yo me encanta darme cuenta que yo no decidí que me gustara Verónica, me gustó. Es decir, ustedes pueden andar por el mundo buscando ideales, pero en realidad no pueden decidir quién les va a gustar. Menos que menos pueden decidir si les va a gustar un hombre siendo hombre, una mujer siendo mujer, y menos que menos pueden decidir si ser gay o no gay o heterosexual. Nadie decide nada. Esto es muy importante también. Yo creo que hay, como decía Carolina, la palabra del misterio de la identidad es maravillosa. El misterio no es un problema que tenemos que solucionar, sino algo que nos da un marco para que la identidad, y creo que Biodanza, sin ninguna duda, es un espacio extraordinario para experimentarse, para darse el permiso de ensayar caminos por aquí, por allá, de un poco de animarse, digamos, a deconstruir, ¿no? Si soy heterosexual, bueno, me animo un poquito a ver qué pasa. Es decir, yo creo que tenemos una posibilidad extraordinaria, que por supuesto deberíamos cuidar más y especializar más, ¿no? Digamos, también es interesante porque, por ejemplo, hay categorías que no se hablan. Yo, Raúl, en realidad me considero un hombre cisexual romántico, ¿no? Entonces, bueno, y le cuento, ser romántico en este mundo, y mismo en Biodanza, no es nada fácil tampoco. Es decir, ser romántico. Más aún, en el tema de la identidad de género, si a mí me preguntaran, y me han escuchado decirlo esto, más aún, yo podría animarme a decir, sin ningún problema, yo soy Raúl y Verónica. Y ahí, bueno, no digo que Verónica sea Verónica y Raúl, nada que ver. Es una sensación y que yo la expreso. Y, por ejemplo, Levinas claramente va a decir, yo soy mis hijos. No es que mis hijos sean yo soy mis hijos. Y de hecho en Biodanza decimos todos somos uno. Entonces, ¿qué quiere decir todos somos uno? Quiere decir que participamos todos de una identidad global, cósmica, en fin. O sea que
En el fondo todos somos un poco de todo, yo creo. También ahora hablar de lo no binario, lamentablemente genera otro decir, soy no binario, no binarie o soy binario. Me gustaría terminar leyendo un textito de un pensador italiano que se llama Tabucchi. Dice: he caminado con estos pies terrestres por la cruz del sur. He atravesado noches infinitas como un cometa luminoso, los espacios interestelares de la imaginación, la voluptuosidad y el miedo. Y he sido hombre, mujer, anciano, niña. He sido las multitudes de las grandes avenidas de las capitales de Occidente. He sido el plácido Buda de Oriente, de quienes la calma y la silla. He sido yo mismo, nosotros, todos nosotros que pueden ser. He conocido honores y entusiasmos y desalientos. He cruzado ríos e inaccesibles montañas. He dado plácidos rebaños y he recibido en la cabeza el sol y la lluvia. He sido una hembra en celo. He sido el gato que juega en la calle. He sido el sol y la luna. Vivir mi vida a vivir miles de vidas. Muy bien, creo que este es mi tiempo. Escuchar. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Bueno, vamos a dar entonces 5 minutitos para que vayan escribiendo sus preguntas. Sé que ya hay algunas que han estado durante la presentación, así que damos una cortina para baño también, quizás agüita, y preguntas y volvemos. En 5 minutos, a las 12:15. 12:15 en Chile, la verdad. Bien, en estos minutitos, por favor, lo ideal es que apaguemos nuestro video y por supuesto también nuestro micrófono para que podamos tener una mejor resolución de la imagen y podamos escuchar mejor. Teníamos un poquito de interferencia escuchando a Raúl, lamentablemente por el ancho de banda, el internet y en fin, cosas que suceden en estos medios. Así es que, por favor, vamos a ir eliminando nuestro video. Yo lo voy a hacer en un segundito más, para que podamos escucharnos todos y la experiencia sea mucho mejor. Besos, gracias.
Son varias preguntas. Vamos a ir viendo cómo vamos con el tiempo. Vamos a comenzar. No sé si están ambos, Cristal y Raúl, si les pueden liberar los micrófonos, por favor. Súper. Si le pueden liberar los micrófonos, por favor, a Raúl y a Cristal, para que puedan estar disponibles para responder. Voy a esperar esa gestión de los micrófonos y comenzamos. Ahí está Raúl. Creo que estoy Sí. ya. Súper. Bueno. Y la Cristal falta. Ahí está. Súper. Ahora sí. Ahora sí, ya. Bien, bueno, a ver, son muchas preguntas, alcanzar a leerlas todas y hacerme un poquito la idea, intentando respetar e incluir todas sus dudas y ganas de reflexionar, por lo visto también, ¿no? Vamos a partir con Cristal. Llamó la atención más bien esto del deseo sexual cuando tú cuentas tu anécdota y explicas que al final da lo mismo la orientación del deseo. Entonces, nos surge a todos la pregunta de problematizar, si no será necesario que haya que problematizar sobre el deseo sexual, de manera de poder, de como, entendiendo que finalmente está ocurriendo que hay crímenes, hay violencia, se asesinan cuerpos y si hay algo disidente que genera también violencia. Entonces, cuando hablamos como de que no importa mi deseo sexual, ¿qué hacemos entonces cuando sí tenemos una cultura donde sí está heteronormado el deseo? ¿Será que nos afecta la forma de educar? ¿Cómo vamos a poder ampliar el tema si decimos finalmente que no nos importa dónde se dirige ese deseo? Vale. Primero, para aclarar, cuando yo hablo de orientación del deseo, es otra forma de hablar sobre la orientación sexual, ¿vale? Porque no para todos es tan precisa esa definición, ¿no?, de orientación sexual, sino más bien la orientación del deseo en el sentido de hacia dónde se dirige mi atracción, ¿no? Porque dentro de un sistema heterocentrado entendemos que a mí, mujer, me debiera gustar, no un varón, o si soy una tan femenina deberían también gustar, ¿no?, los hombres, en fin. Me refiero a cuando digo que no importa, no es en el sentido de que no importa lo que yo vaya a hacer con eso, ¿no? No hablo de ejercer un poder sobre alguien y llevar adelante lo que yo quiera hacer, sino más bien a lo que me refiero a que que no importa era como, realmente tengo yo que estar cuestionándome si es que en realidad a mí me parece atractiva o no me parece atractiva una mujer o un hombre, o un trans, ¿me entiende? A eso voy, que cuando sientes la libertad de estar en conexión con un otro y sentirte en un espacio cómodo para poder percibir en ti, ¿no?, la sensación de deseo sin crítica, ¿no? Este espacio de compasión hacia uno, de decir, oye, mira, a lo mejor nunca me lo había cuestionado y parece que me va bien y me gusta, y eso no implica que yo me tenga que renombrar o recalificar o reetiquetar, ¿no? Porque tampoco la idea es que salgamos de ahí diciendo, oh, mira, ahora soy bisexual, sino que decir, mira, parece ser que los seres humanos, por ahí también alguien dijo, ¿por qué cuerpo parlante? Bueno, me explico porque era un poco para traer también la justicia de ese texto, porque lo que yo estaba hablando, lo que estaba nombrando es depreciado habla en esa categoría, habla de cuerpos parlantes. Entonces, es de él. No, yo puedo en mi espacio también referirme de otra forma, y lo hago, ¿no? Como personas, yo generalmente hablo de personas, y hablo en femenino, por lo general, que sea de otra forma, y es también una postura política. O sea, si por ejemplo en los espacios de biodanza hay una mayoría de personas leídas como mujer, yo digo, hablo en femenino, ya está. ¿No? Pero bueno, a eso me refería. No sé si se aclara un poco la pregunta. Esperemos que sí. A ver, aparece ahí. Claro, More pregunta directamente, ¿visibilizar el propio deseo sexual no es una posición política?
Yo creo que visibilizar el deseo sexual lo es, porque lo que siento que nosotros tenemos que cuidar, para mí, o desde donde yo lo veo, es que desde nuestra noción occidental, patriarcal, ¿no? Y lo digo así, nuestra, porque siento que es difícil, está tan enquistado que es muy difícil el que, a pesar de la deconstrucción que uno haga, eso se salga, ¿no? De cuajo. Pero lo que tenemos que cuidar es que no podemos erotizar el maltrato, ¿no? Entonces, creo que la búsqueda es cuánto podemos, ¿no? O qué amplitud tenemos para poder mostrar abiertamente nuestro deseo, pero que eso no implique que yo tengo que someter a alguien, o que tengo que maltratar a alguien. Porque la cultura patriarcal lo que ha hecho es de alguna forma erotizar el maltrato. No, por ahí veo que dice, no dije eso, sí, yo sé que no dijo eso, lo estoy trayendo yo, este concepto, porque siento que eso es lo que hay que cuidar, de alguna forma, ¿no? El que si mi deseo se expresa de una forma en que es maltratante para un otro, eso es lo que yo tengo que cuidar, ¿no? No tengo que cuidar necesariamente el que no se me note que a alguien me gusta, sino que lo que tengo que cuidar es lo que hago, ¿no? Es la práctica. No sé si respondo. Gracias, Cristal. Bueno, pasamos a Raúl. Bueno, varias preguntas, difícil encauzarlas todas, pero vamos a hablar del lenguaje inclusivo, que tú también lo mencionas como, pucha, discúlpenme si es que me equivoco, en el fondo sonó así como, pucha, no sé, no me sale natural esto de hablar del todo, como probablemente me equivoque. Entonces, hablando del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ese uso del todos, reemplazando el todos y todas, podría, en el deseo de unificarnos, ¿cierto?, ser el principio de la negación de la diversidad. Hay varias personas que les interesa reflexionar sobre el tema del lenguaje, cómo evitar el problema puramente moral, ¿cierto?, en las propuestas de este lenguaje inclusivo, y que no sea un nuevo status quo puramente formal, con los riesgos de represión y que encierra lo políticamente correcto. ¿Cómo lo resolvemos también nosotros? Sobre todo porque hablamos de este lenguaje también en el aula o donde practicamos las clases. Bien, no sé. No sé. Yo lo que creo es que tenemos la posibilidad de encontrarnos, reflexionar juntos, generar consensos, eventualmente cada uno toma otro camino. El lenguaje, por supuesto, no lo es todo, podría ser un lenguaje vacío de sentido, ¿no? Podemos encontrar a alguien que tenga una dicción perfecta de un lenguaje inclusivo y que en el fondo no tenga el sentido que buscamos. Yo, sinceramente, hay que cambiar la manera de sentir, pensar, que digamos, esa deconstrucción de la percepción del mundo, ¿no?, que puede llevar mucho tiempo, ¿no? Y también para los muy jóvenes, abrirse a aceptar aquellos que no pueden entrar tan rápido en esa nueva estrategia de comunicación, de hablar así con la E o lo que fuere. Digo, a ver, yo dentro de Danza me pongo disponible a trabajar, a estudiar todo esto, con mucho cuidado. Yo fundamentalmente tengo la mitad de las personas de nuestra escuela didacta son de la comunidad LGBTQ, con la escuela siempre para aprender y tener el mayor cuidado posible en lo que vamos haciendo y transmitiendo, ¿no? No me animaría a decir mucho, no me animaría a decir mucho más. A ver. Espérame un ratito, Raúl. Quisiera pedirle a todos que pudiéramos apagar las los videos para que siguiéramos escuchando, mejorando un poquito la conexión. Y sabes que, Raúl, de pronto podría resultar que te dejáramos de ver, que apagues tu cámara y solamente nos quedáramos con tu voz, porque tu banda ancha es más bien limitada, entonces quizás eso va a mejorar que te podamos escuchar, que finalmente es lo más importante en este momento. No sé si estás con alguien ahí o tú puedes apagar tu propia cámara.
Ya está, ya la pagamos, ya la pagamos. Eso, y Tengo, así te seguimos escuchando nosotros. Y el resto también puede apagar sus cámaras y nos pasamos entonces a lo auditivo y empezamos a escuchar las preguntas y respuestas. vale, Gracias. Ahí se escucha mejor. Dale nomás, Raúl, si bien. estabas No, comentando. digo, a ver, digamos, no tengo respuestas precisas. Yo voy haciendo ensayo de error, pero lo más importante para mí es abrirme al pensamiento de otras personas, tanto en lecturas como de compañeros, compañeres, para ir generando una estrategia, como hicimos aquí un seminario de perspectivas de género, y cuando tuvimos que decidir cómo trabajar lo masculino y lo femenino, pues no sabíamos. No sé, se puede decir, o sea, claro que a mí me encantan las palabras, no las usé. Hombre o mujer trato de no usarlas. Es decir, sinceramente no sé cuál es la mejor estrategia. Por eso invito a una reflexión global dentro del movimiento de biodanza. Pero yo me cuido de hablar como hablaba hace 10 años. Eso es lo que sucede. Bueno, por ahí, ¿no? Sí, es complejo la situación también, porque si no tampoco sale muy fluido y ahí perdemos otro aspecto importante que es la espontaneidad. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Bueno, continuamos entonces con preguntas. Hay varias preguntas en relación a cómo aplicar esto en una sesión de biodanza. Espera, estoy leyendo. ¿Cómo, Cristal, por ejemplo, podrías comentar tu propuesta en el aula? ¿Cómo sería esto de aplicar las múltiples identidades o abrir la posibilidad de múltiples identidades? ¿Cuáles serían esas estrategias o formas para que esto pudiera manifestarse en una clase de biodanza? ¿Sí? ¿Qué aspectos metodológicos se podrían Ahora promover sí, para generar esa plataforma de múltiples identidades? vale. Mira, yo creo que siempre es importante el consenso. Los espacios tienen que ser co-construidos siempre. Y eso también implica que, de alguna forma, personalmente creo que hay una apuesta desde el facilitador que es transparentar su manera de ver el mundo y también es transparentar su propuesta. Eso por una parte. Eso de alguna forma va a hacer que también las personas que se acerquen a esos espacios van a tener un interés legítimo y que viene también de conocer esa propuesta, por una parte. Pero luego yo creo que las cosas es importante de alguna forma consensuarlas, ¿no? Ahora, cuando digo esto de la apuesta, ¿no? También un posicionamiento también tiene que ver con esto. Mira, yo soy una persona que trabaja desde una perspectiva de género y en este espacio, ¿no? Vamos a hablar en un lenguaje inclusivo, vamos a llegar a la forma en la que nos haga sentido a todos, pero no, también, o sea, también poner algunos encuadres, algunos límites. Yo particularmente, como les decía, trato de utilizar el concepto persona, trato de decir todos, todas, todes, o bien todes. Una cosa es lo que hago también escrito y otra cosa es la consigna, que eso también es importante. Pero particularmente creo que donde siento que hay que poner el acento no es solamente en este tipo de características del lenguaje, sino el cómo también lo que yo estoy proponiendo nos invita de nuevo a entender que, por ejemplo, lo femenino es sutil, dócil, lento, tierno, y lo masculino es propulsivo, rápido, agresivo. O sea, lo que quiero decir es que traspasa solamente el hecho de que pongamos una E o no, o sea, el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, Raúl, en algún momento ocupaste la frase como modificar nuestra naturaleza.
también esto de que uno no elige a uno le gusta. Hablamos también, bueno, Cristal también lo menciona, esto de libertad de ser. Entonces nos preguntamos también cómo se entiende esto de la naturaleza, cómo esto modifica nuestra naturaleza, qué pasa con entonces el concepto de instinto que se recoge en biodanza. También hablamos siempre de expresar potenciales genéticos, entonces como que nos vemos ahí entrampados en esto de qué es lo natural y, y qué es lo que estamos deconstruyendo en ese sentido. Si pudieras ampliar, pudieras reflexionar junto a nosotros en estos conceptos. ¿Cómo no? Hablamos de Mira, lo instintivo también en género, se puede, sería romper con la palabra instinto, ¿qué pasa ahí? mira, hace más o menos 30 años, cuando fuimos a llevar la biodanza a Europa con Verónica, descubrimos que la palabra vivencia, que es esencial para biodanza, está solo en muy pocos idiomas. El alemán, el español, porque la trajo Ortega y Gasset al español, el portugués y algunos otros. Imagínate tú ya hablar de biodanza sin poder usar la palabra vivencia. Hace unos 10 años atrás fuimos a hacer un taller de instintos y decisiones existenciales que hacemos mucho con Verónica a Japón, y nos sentamos y dicen, la palabra instinto no existe. Entonces la empezaron a armar como ideogramas. Ahora, que no existan las palabras no importaría, pero algo quiere decir que no hay si no está la palabra, no está el concepto, y allí ya no está la vivencia. Entonces, wow. Sea como fuere, nosotros en biodanza tomamos partido por una impronta biológica. El instinto, si uno va a Gregory Bateson, es una palabra para decir todo aquello que no podemos explicar de otra manera, que sería algo que viene dado por lo básico, por lo animal, digamos, por esa parte de la naturaleza más digamos, más alejada de la posible tecnología, ¿no? Es decir, naturaleza, cuerpo, digamos, estamos en un momento de que todo puede entrar en discusión, ¿no? Y sobre todo con el constructivismo social, pero yo creo que hay una información de la naturaleza, una información básica, una preprogramación genética, la nombramos como podemos, en el fondo, y venimos a rescatar eso, deconstruyendo todas las estructuras que la cultura ha puesto sobre eso. Ahora, si alguien no cree, y de hecho, mucho tiempo, psicoanalistas amigas decían, no existe el instinto, ni siquiera del bebé, hay que enseñarle todo. En fin, yo estoy abierto a eso, pero claramente que recen por la madre y el bebé repta para llegar a la teta y toma la teta. Eso es instinto. Después tenemos un modelo de instinto. Una visión. En biodanza yo creo que hay que respetar eso. Tenemos esa premisa. Una discusión fuerte en nuestra escuela. Pero podemos aceptar que alguien diga los instintos. Bueno, ¿qué no? Que cada uno piense lo que quiere. Ahora, en biodanza va a ser un poquito difícil, porque venimos a estimular unos patrones de comportamiento que estén lo menos distorsionados por la cultura, ¿no? Para saber qué comer, para responderle a quien te gusta, ¿no? Ahora, esto como yo, y digo más, en el fondo, digo, para mí todo esto les cuento es que tengamos la capacidad a nuestras clases de biodanza un entorno para que cualquier persona pueda ser ella misma. ¿Cómo? Ensayando. Abriendo un camino hacia dónde? Hacia el infinito. Ni de mujer a hombre, ni de hombre a mujer, no sabemos. Venimos a experimentar la magia de la identidad, llegando a esta posibilidad del poshumanismo, ¿no es cierto? Pero decir, que cada uno puede experimentarse como un ensayo único y precioso de la naturaleza, y nosotros seamos los jardineros. Punto. Este es nuestro trabajo. Ahora, claro que las maneras de hablar, las músicas que pongamos, el marco cultural, porque biodanza es cultura, influye, el que da la conciencia por sus videos,
Bueno, yo creo que tenemos una casilla de que ha funcionado esto, sería diferente a 50 años, ¿no? En fin, hay respuestas, queridos. Gracias. Bueno, un poco en la misma línea quizás para ambos. Aparece que es más bien claro como lo binario varón-mujer, que sí en sí deja otras formas de vivir el género. ¿Qué pasa con la dimensión simbólica de lo femenino y lo masculino? Con el yin y el yang, que son danzas clásicas dentro de biodanza. Hace referencia a esa diferenciación del femenino, lo masculino. ¿Cómo lo podríamos entender desde este enfoque o desde esta consideración? Pues Bien. respondía por Raúl. No Dale, sé si mira, Cristal quiere también comentar algo. Dale, Raúl. voy. Los chinos tienen el Tao, que no es el Tao es innombrable, está el Tao. Después del Tao está el Yin y el Yang. Se genera el movimiento que es el Tai Chi y vamos a las 10.000 cosas, la totalidad. Ese lenguaje es maravilloso para nosotros porque Yin Yang es genialidad, pero siempre es relativo. Es decir, uno puede decir, un hombre es Yang, una mujer es Yin, depende. Si es el niño es Yin y la madre es Yang, por ejemplo, de tamaño, de sabiduría o de poder. Entonces siempre es una interacción relativa el uno al otro. En biodanza, nosotros podemos usar ese lenguaje de Yin Yang para hacer danzas, entre comillas, masculinas o femeninas. Y vamos del problema. Pero yo insisto, yo no sé bien hacer. Yo me gusta la palabra masculino y femenino. De hecho, yo nací en un entorno, mi madre era la mujer más libre que conocí, su madre, su abuela, peor o más, y su hermana también. Nunca viví la opresión más. No la viví. Y mi madre tenía una feminidad que no es la que yo elegiría, por supuesto, con esa libertad. Pero digo, y a mi madre, me acuerdo, le gustaba, era profesora de colegio, le gustaban mucho más los hombres, paradójicamente, que las niñas en la escuela. Ahora, yo creo que cada uno, digamos, con la mejor intención, tiene que ver hasta dónde puede o no y en consenso con el grupo que tiene. Pero justamente este está abierto, es lo que yo planteo. No sé si decir hombre o mujer, no sé si decir danza, ya no digo más, digamos, sinceramente. Danza masculina y femenina casi no decimos. El yin y yang es una salida, no es la solución, porque nos alejamos del tema género, pero es una salida. Pero, digamos, yo más que responder, quiero discusión en la mayor oportunidad posible, a ver cómo podemos ayudar a los facilitadores de biodanza, incluyendo a mí mismo, a no ser iatrogénicos en todo caso, ¿eh? A facilitar realmente. Claro, muchas gracias. Sí, hay toda una fuerza de las tradiciones también. O sea, biodanza recoge los mitos, arquetipos, el Tao antiquísimo. Entonces también, bueno, son planteamientos a discutir y también a integrar. Cristal, ¿tú querías? Sí, yo creo que hay varias cosas ahí, o sea, recogiendo un poco lo que estabas diciendo al final, ¿no? Como esto de cómo podemos invertir también tiempo en analizar el de dónde vienen ciertas ideas de la danza. Si, por ejemplo, están asociadas a un arquetipo, también no olvidar que por ahí, como dice la Marie-Hélène Boursier, toda teoría es un contrabando. Y toda lectura ya es un proceso de traducción. O sea que todas estas cosas también han sido leídas desde un lugar patriarcal. Entonces también podemos encontrar incluso cómo se han ido construyendo los mismos arquetipos, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo que yo creo un poco, a propósito de las preguntas que hay, porque yo sé que hay muchas que estamos ansiosos de poder tener algunas como tips, ¿no? Vivimos en la cultura de los tips. Pero personalmente creo que es importante dejar de tener que categorizar como una cosa u otra,
¿no? Como esto polar, ¿no? Esto es como oposiciones, y hay múltiples formas en que se da la naturaleza humana en términos de disposición al movimiento, de energía puesta. Nosotros tenemos muchas otras formas de decir, de hablar de propulsión, de ímpetu, de recogimiento, de lentitud, de sutileza. O sea, ninguna de esas características tienen por qué ser femeninas o masculinas. Entonces, cuando nos demoramos un poquito más y lo que hacemos es describir, ¿no? Las características de ese movimiento, de esa propuesta, en vez de tratar de llegar inmediatamente a un concepto, ¿no? Unificador o opuesto, sino que, ¿no? Hacemos esto, podemos ampliar muchísimo más. Por ejemplo, las mujeres hemos estado de alguna forma socializadas respecto de la idea de que tenemos que ocupar poco espacio. Entonces, como que tenemos que notarnos menos, por ejemplo. Entonces, abordar la amplitud es una forma de trabajar, entre comillas, no quiero volver al mismo binarismo, pero trabajar nuestro lado, ¿no? Más históricamente masculino, y eso es una forma de abordarlo, no tenemos por qué decir ni masculino ni femenino, ni yin yang, o sea, a ver, no quiero decir con eso que no lo podamos ocupar, es una salida, y una salida perfecta, y vuelvo a decir, si hay gente que en tu espacio conoce tu propuesta y le gusta y le resuena, fantástico, va adelante. Si el tema es si en realidad lo que estás queriendo es más bien tú también, ¿no? Ir transformándote e incluir a otro. No sé qué otra cosa era. Bueno, estamos en el tiempo, me parece, ¿no? Me gustaría decir algo, Carolina. Sí, dale. La mente humana no es lo más inteligente que he conocido. Entonces, trata de reducir incertidumbre. Tenemos un instrumento que lo que busca son certezas y queremos todos tener las soluciones. Y yo me incluyo. Y justamente en el siglo pasado, hará 100 años nomás, apareció la física cuántica para mostrarnos que el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no hay certezas, es decir, de hecho mismo, ¿qué es el electrón? ¿Es partícula u onda? Y la respuesta es, no, al final el electrón es partícula los lunes y miércoles y es onda los martes y jueves. Eso a mí se me acerca mucho a que fluido. Pero digo, cuando nosotros con nuestra mente queremos abarcar la totalidad, y yo creo que está muy difícil, ¿no? Es decir, hay algo que se nos escapa. La diferencia, la contradicción, por ejemplo. Es decir, tenemos que incluir una serie de conceptos que no nos dejan tranquilos, y esa también es una desconstrucción de la certeza. Entonces, yo creo que afortunadamente estamos en un momento de incertidumbre, de no saber qué palabras es un momento extraordinario, necesita reducir incertidumbre, necesita ya tener claro las posibilidades, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo hago esto? Bueno, estamos nadando en ese océano de incertidumbre, a flotar. Bueno, Raúl, no sé si puedes activar la pantalla para que nos podamos ir despidiendo, agradeciendo a todos la atención, las preguntas, las reflexiones. Como vemos, no es que vamos a dar respuestas, ¿verdad? Estamos todos aprendiendo, ampliando nuestra mirada, y ese es el objetivo de estos conversatorios también, ¿sí? Y de la misma biodanza. Así es que agradecemos de corazón la escucha. Lamentamos, por supuesto, no responder a todas las preguntas, pero creo que vienen más conversatorios. Vamos a ir madurando esta semana también estos temas y continuamos el próximo fin de semana, sábado y domingo, al mismo horario, con excelentes expositoras que nos tienen nuevos temas que plantear e ir profundizando y ir en un continuo también de lo que hoy día se conversó. Así que muchas gracias, Raúl,
por tu apertura, tu honestidad, me encantó escucharte, creo que nos acercas mucho también esto de poder, porque sí, a veces se genera como miedo a ser diferente, o tener un pensamiento más tradicional, y como que uno anda como con miedo, y no es la idea, ¿verdad? Que todos podamos opinar, pensarlo, discutirlo, replantearlo, y que nos podamos sentir cómodos con nosotros mismos, y eso creo que es una intención. Y gracias también, Cristal, a ti por todo lo que nos traes. Estuvo muy interesante, así que bueno, las esperamos a todos el próximo fin de semana. ¿Sí? Muchas gracias, cariños. Gracias. Gracias, muchas gracias. Que tengan un rico almuerzo, noche, no sé, estamos en todos distintos territorios, así que lindo fin del día.